Hola, buenas tardes. Este día vamos a continuar o vamos a terminar la clase, la presentación del martes pasado. Y con esto, al terminar esta clase, les voy a presentar otros ejemplos de estructuración de ideas que constituye la siguiente tarea. Al principio van a sentir que son varias tareas, pero estos son para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias para hacer su trabajo final, que es una monografía. Así, de esta manera, ustedes pueden irlo trabajando desde ahorita para entregarlo a mediados de noviembre, ¿verdad? El trabajo final lo vamos a entregar en el mes de noviembre y si ustedes pudieran tener el tiempo de realizarlo desde ya, me lo pueden entregar, ¿verdad? Entonces, quiero darles esas herramientas para quienes quieran ir avanzando. Recuerden que vimos un poco la clase anterior acerca de los antecedentes, ¿verdad? Cómo se estructura un marco teórico también o cualquier idea. No es necesario que solo un marco teórico. La verdad que a veces ya se van a dar cuenta y les voy a presentar ejemplos. Lo podemos realizar para hacer un ensayo argumentativo, un ensayo clínico, cualquier otro tipo de estudios, ¿verdad? Solamente tenemos que tener claras las ideas. Vimos la vez pasada esto, que eran las definiciones, y quiero detenerme un poco en la estructuración de ideas, que era lo último que habíamos visto esta clase. Para organizar y construir ideas, o sea, puede ser un marco teórico, una discusión, puede ser una monografía. Acuérdense que la monografía es el producto final de una revisión narrativa. Y los artículos de revisión o revisiones narrativas, ustedes van a ver que es como que ustedes desarrollen un capítulo de un libro de texto, donde lleva digamos, una enfermedad, digamos, hipertensión arterial, va su definición, epidemiología, clasificación, signos y síntomas. Entonces, esa estructuración de ideas es la que yo quiero recordarles y quiero que la mantengan siempre, porque eso les va a ayudar para todo, hasta para una nota médica. Acuérdense que, por ejemplo, usted le llega un paciente en la consulta y usted empieza con el consulta por la presente enfermedad, incluso dentro de la presente enfermedad va una estructura, ¿verdad? De cuándo iniciaron los síntomas, si son el dolor, qué características son, si es pulsátil, si es intermitente, etcétera. Entonces usted lleva un orden. Después de la presente enfermedad hace un diagnóstico, o tiene exámenes complementarios, pues los indica. Y finalmente el plan. Y dentro del plan está el plan médico, el plan medicamentoso, ¿verdad? Está el plan de recomendaciones no medicamentosas. O sea, puede ser, por ejemplo, una alimentación basada en proteínas, así, así. Puede ser también, aparte de los medicamentos, los no medicamentos, algunas otras recomendaciones extra o algún control que ustedes le vayan a dejar al paciente. Entonces, si se fijan, todo lleva una estructura. Entonces, igual para esto. Se proponen dos métodos. Está el método de mapeo, el método de vertebración. Como dice aquí, estos métodos funcionan con todo tipo de investigaciones o bien para conocer más de un tema, una actualización médica o una tarea, ¿verdad? El método de mapeo implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. En este caso, por ejemplo, hablamos de un clima organizacional. Definimos primero los grandes conceptos que serían definición, las dimensiones, la medición y los modelos. Y luego desarrollamos cada uno de los conceptos o categorías que hemos preelaborado. Y finalmente el método de vertebración, que es otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico, que consiste en desarrollar un índice tentativo de este, ya sea global o general o un poco más específico, pero irlo afinando hasta que sea cada vez, o sea, aterrizar en lo más específico posible. Y luego se coloca la información, las referencias bibliográficas en el lugar que corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos el gran tema, luego un tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, etcétera. Y cada uno de estos grandes temas se subdividen en otro subtema y así. Y pueden irse intercalando las referencias bibliográficas, ¿verdad? Vaya, con eso terminamos esta presentación y ahora quiero enseñarles un ejemplo. No, no es este. Era aquí mismo. Vaya, este es un ejemplo un poco cruento, ¿verdad? Un poco curioso, pero
son de las patologías más frecuentes del área perianal. Es un artículo viejito, pero que la estructura está bastante buena y también es interesante, ¿verdad? Obviamente son temas que a veces queremos compilarlos en un solo artículo y nos cuesta encontrarlo así. Entonces, por ejemplo, si se fijan, esta es una revisión narrativa, es una compilación de información y vean cómo la va desarrollando. Obviamente, como todo artículo, lleva su introducción, ¿verdad? Los antecedentes históricos, un poco de contexto de lo que se va a hablar. Luego tenemos, espérense aquí, ya, introducción. Ah, vaya, aquí empiezan. Están como primer subtítulo, la dermatosis, permítanme, no sé si se escuchan mis perros, pero espérense. Vaya, aquí está la primera clasificación, están las dermatosis perianales infecciosas. Después vemos el otro gran subtítulo, están las virales. Por aquí. Después están el otro gran subtítulo, micóticas. Y así va, parasitarias, inflamatorias. Entonces, dentro de cada una, si ustedes se fijan, veamos la primera. Dentro de las dermatosis perianales infecciosas, lo desarrolla, por ejemplo, la gonorrea. Y vean, dentro de esta va una secuencia lógica. Dice, vaya, esta patología se ha incrementado en la última década, da un poquito de epidemiología, dice cuál es el agente causal, que es la Neisseria gonorrea. Luego habla las características clínicas de este paciente, que dice aquí, ¿verdad? Clínicamente, este paciente refiere prurito, etcétera. Aquí ven. Esta parte, la definición clínica. Luego dice el diagnóstico y luego el tratamiento. Veamos la siguiente. Dice, ay, espérense que no tengo el mouse y se me va. Por ejemplo, la siguiente es la sífilis. Igual, su agente causal, que es el treponema, luego habla de las características clínicas, luego habla de la forma diagnóstica y finalmente del tratamiento. Lleva una secuencia lógica intratema, ¿verdad? O sea, el gran tema eran las infecciosas, o sea, las que son ocasionadas por una bacteria, ¿verdad? Y dentro de cada una lleva otro desglose. Todo va igual. Veamos otro de los grandes temas, las virales. Habla del herpes. Dentro del herpes, igual, su agente causal, las características clínicas, su forma diagnóstica y su tratamiento, que lo ven aquí, ¿verdad? Los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. Aquí lo están viendo. Diagnóstico, tratamiento, características clínicas. Luego condiloma acuminado y así va, cada uno lo va desglosando, ¿verdad? Veamos el otro gran tema. Ya lo vimos, las virales, las micóticas. Dentro de las micóticas están las tiñas. Igual, su agente causal, las características clínicas, el método diagnóstico y el tratamiento. Son 4, digamos, categorías de cada uno de los temas. Luego habla de las parasitarias y obviamente ponen las imágenes, ¿verdad? Así que tienen que tener esos ojos clínicos para poder identificar. Como les digo, hay bastantes ejemplos de esto. Esto es una revisión narrativa cuyo producto final es una monografía, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a entregar de tarea final como R1, de un tema que a ustedes les apasione, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, por ejemplo, igual aquí, está el líquen escleroso, igual un poco de epidemiología, sus características clínicas, las formas diagnósticas y el tratamiento. O sea, es lo mismo lo que va a explicar de cada uno. Entonces, usted ya sabe que aquí va a encontrar todas esas 4 categorías en cada uno de los subtemas. Y ahí están todos. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿cuál creen que fue el objetivo general de este artículo? ¿Cuál creen que es? El objetivo general casi siempre está relacionado con el tema. ¿Cuál se imaginan? ¿Cómo podrían redactar usted un objetivo general de este artículo? Cualquiera. Podría ser describir las principales patologías del área perianal. Exactamente, muy bien. Y dentro de los objetivos específicos,
¿cuál creen ustedes que podría ser uno? Porque aquí dentro del gran tema podríamos poner cada uno de los objetivos específicos. ¿Cuál creen que puede ser un específico? Estos subtemas son los que nos dan la pauta para saber qué es lo que quiere el autor desarrollar. Entonces, un específico va a ser, aunque usted repita verbo, ahorita estamos haciendo un ejercicio de estructuración de ideas. Entonces, usted puede volver a decir, puede usar describir, mencionar, definir, enlistar, cualquier verbo que sea del alcance descriptivo de una investigación. Pero el punto es que quiere como un objetivo específico para desarrollar el general, ¿verdad? Que allá eran todas las patologías perianales más frecuentes. Aquí podemos poner un específico, describir las dermatosis perianales infecciosas, como un primer punto. Como un segundo punto, describir las... Estas son las perianales infecciosas, se refiere a las bacterianas, ¿verdad? Como un segundo objetivo específico, describir las infecciones virales perianales más frecuentes. Como un tercer objetivo, describir las infecciones micóticas más frecuentes. Como un cuarto objetivo, definir las infecciones parasitarias más frecuentes, perianales más frecuentes. Y finalmente, describir las infecciones o los procesos inflamatorios perianales más frecuentes, ¿verdad? Así de sencillo son los objetivos específicos y luego dentro de cada uno vamos a desarrollar, digamos, el primer objetivo específico que eran las bacterianas. El autor hizo una estructura, un esquema, una matriz de congruencia en la que dijo cómo voy a dar respuesta a mi primer objetivo. Bueno, me voy a ir con la gonorrea perianal, luego voy a describir la sífilis, luego voy a describir la clamidia y así, ¿verdad? Y el linfogranuloma venéreo. Luego se fueron con otras, por ejemplo, las virales, y de estas voy a describir el herpes, el condiloma acuminado, las verrugas perianales. O sea, ¿qué le va a dar respuesta al objetivo de las infecciones virales? Estos tres virus, ¿verdad? O estas tres lesiones perianales virales. ¿Qué le dio respuesta al objetivo de las infecciones micóticas? La tiña perianal, la candidiasis. ¿Qué le dio respuesta a las inflamatorias? La hidradenitis supurativa. Y aquí tenemos más porque dentro de las inflamatorias son varias. La psoriasis, el líquen escleroso, el líquen plano, la dermatitis por contacto, perdón. Y así fue el autor, de acuerdo a la búsqueda de literatura que hizo, estructurando sus ideas. Y luego dijo, bueno, sí, o sea, yo voy a describir cada uno de esos, por ejemplo, la psoriasis, pero ¿cómo voy a estructurar cada una de estas definiciones? A cada uno le voy a colocar cuál ha sido de repente un poco de datos epidemiológicos, puede ser cuál es su agente causal, puede ser cuáles son su origen, ¿verdad? En este caso, puede ser sus características clínicas, cómo se hace el diagnóstico y finalmente el tratamiento, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que ustedes tengan esta estructuración de ideas. Así de sencillo y ustedes lo van a ver en todos los artículos. Aparte del formato IMRAD, que es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo, también tenemos que ver que ya el desarrollo de cada uno de estos aspectos tiene que haber una estructuración de ideas. Entonces, si ustedes se fijan, es como que lean aquí en las revisiones narrativas, como que ustedes lean un capítulo de un libro. Ahora les voy a poner una matriz de congruencia que cuando ya necesitamos hacer un análisis estadístico, le ponemos que es un cuadro de operacionalización de variables. Yo sé que para ustedes esto es conocido y es algo sumamente sencillo en el sentido de que ustedes como investigadores o como especialistas ya después van a definir una línea de investigación. Entonces ustedes se van a hacer expertos en estos temas. Por ejemplo, hablemos de obesidad. Imaginemos que este es una tesis o un trabajo de investigación acerca de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y factores de riesgo asociados, como lo hemos estado viendo durante esta cátedra. Entonces, el primer objetivo va a ser determinar la prevalencia de sobrepeso o obesidad. El segundo, definir el tipo de obesidad. El tercero, enlistar los factores de riesgo conductuales para padecer sobrepeso u obesidad. Y dentro de los conductuales lo vamos a subdividir. O sea, el primero es la prevalencia. ¿Cómo la voy a saber?
Porque quiero primero definir, o lo voy a definir a través del índice de masa corporal. ¿Cómo lo voy a lograr? Tomando el peso y la talla de estas personas. Luego, bueno, y ahí lo subclasificamos, ¿verdad? O sea, ya sabemos que obesidad va a ser a partir de 25 un índice de masa corporal, ya sea sobrepeso o obesidad, que es lo que constituye el tema. Y luego, incluso dentro de la obesidad, la podríamos subclasificar en obesidad tipo 1, 2 o 3. Bueno, quiero ver la clasificación europea, si no me equivoco, tiene incluso obesidad tipo 4, si no me equivoco, un índice de masa arriba de 50. Y el tipo de obesidad, ¿cómo lo vamos a definir? Si es central o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? A través del perímetro abdominal. O hay quienes utilizan el índice cintura-cadera. Luego decimos, ¿cómo vamos a dar respuesta a nuestro tercer objetivo, que son los factores de riesgo conductuales? Dentro de esto lo vamos a dividir en el consumo de frutas y verduras, consumo de alimentos de preparación rápida, consumo de bebidas azucaradas. Y también lo vamos a medir a través de la actividad física. Esto va a ser subclasificado en sedentarismo, si practican actividad leve, actividad moderada o actividad intensa. ¿De dónde sacamos esto? De la literatura. Entonces nosotros tenemos que dominar los temas. Nuestra línea de investigación nos va a decir que tenemos que dominar estos temas y dónde los vamos a ir a buscar. Por ejemplo, lo de actividad física ha sido tomado de la clasificación del IPAC, que es el cuestionario internacional de actividad física. Por ejemplo, el consumo de alimentación y dieta ha sido tomado del cuestionario o de las directrices de la OMS, ¿verdad? Del STEPS-WISE. Y la definición de prevalencia de sobrepeso y obesidad, ya ustedes la conocen, también pudo haber sido basada en la OMS o en cualquier otra clasificación que ustedes vayan a utilizar, porque como les repito, también está la europea, que es la que clasifica hasta obesidad tipo 4. Entonces, así es como vamos a ir desglosando cada uno. Y así ustedes a la hora de ejecutar una investigación se les va a hacer más fácil. Por ejemplo, aquí hay otra, que esta es de una tesis que asesoré, que fue también una monografía, el producto final. Ellos querían, los estudiantes, hablar acerca de las prácticas y condicionantes de la polifarmacia en el tratamiento de enfermedades crónicas. El objetivo fue y cada uno de los específicos fue definir primero el término de polifarmacia. En segundo lugar, identificar los factores que condicionan a la polifarmacia. En tercer lugar, enunciar las principales enfermedades crónicas relacionadas con la polifarmacia y finalmente establecer la cantidad promedio de medicamentos usados en pacientes con enfermedades crónicas. ¿Qué hicieron primero? Definir el término de polifarmacia. O sea, esto es lo primerito que tenemos que hacer. Luego vamos a hablar, ellos desglosaron en un segundo nivel el número normal de medicamentos y la polifarmacia mayor. Entonces, el indicador va a ser el número considerado como normal, que esto puede ser menor de 3 a 5 o más de 5, dependiendo de lo que encuentren en la literatura. Y lo de polifarmacia mayor, aquí hay que definir el término, ¿verdad? Porque usualmente se clasifica así cuando son más de 5 medicamentos. Luego, en segundo lugar, tenemos los factores condicionantes. Dentro de este objetivo los subdesglosaron en factores socioeconómicos, en factores, bueno, que aquí va estatus social, nivel de ingresos, ¿verdad? Luego, las enfermedades crónicas que padecen, o sea, si padece o no alguna enfermedad, si estas personas se automedican, algún alcance o situación del sistema sanitario, que eso tiene que ver si es una consulta médica o privada, porque ellos ya habían hecho una búsqueda de literatura previa, efectos adversos que han encontrado a los medicamentos, porque esto puede llevar a la polifarmacia, o sea, si usted tiene un efecto adverso del medicamento principal, añade otro para contrarrestar el anterior. Y la edad. Luego, el tercer objetivo era enunciar las principales enfermedades crónicas. Dentro de las crónicas pueden ser transmisibles, pueden ser no transmisibles, pueden ser enfermedades que ya vienen relacionadas con la edad y también les pareció a ellos importante conocer el tiempo de evolución de estas enfermedades. Finalmente, establecer la cantidad promedio de medicamentos, puede ser la frecuencia en que los toma, el número de medicamentos consumidos y el medicamento que es más utilizado, si es un analgésico, un antipirético, antihipertensivo, etcétera. Otro ejemplo de otra tesis también que asesoré es de violencia hacia la mujer.
Este es solo un objetivo, les voy a enseñar, que es el de describir las consecuencias de la violencia física, sexual, psicológica. Aquí describimos tanto las causas, el tipo de violencia, preguntamos también si habían tenido el antecedente de violencia en la infancia, ¿verdad? Y de hecho encontramos que las mujeres en la etapa adulta que más sufren violencia son aquellas que han sido violentadas desde etapas tempranas, ¿verdad? Entonces, solo les voy a comentar este quinto objetivo en el cual desglosamos consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, consecuencias sociales, consecuencias sexuales. Y lo que hicimos fue pasarlas a un lenguaje también coloquial, vea. A veces si decimos, mire, y usted tiene quimosis, nadie le va a entender. Entonces hablamos de moretones, cicatrices y todo, porque esta fue recolección de datos. Diferente cuando usted hace una búsqueda de literatura en la que ahí van términos médicos. Pero aquí era encuesta, por lo tanto le íbamos a preguntar a cada una de ellas y de hecho encontramos de todo. Dentro de las consecuencias psicológicas encontramos deseos de no vivir, deseos de venganza contra el agresor. Y bueno, también preguntamos en otro objetivo si consideraba que merecía ser violentada, ¿verdad? Y algunas mujeres comentaron que sí, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes cómo estamos. Y así es como al final vamos estructurando las ideas. No es nada difícil. Esta es la que prácticamente yo les voy a pedir de tarea. No me interesa este cuadro. Esto de tipo, indicador, tipo de variable, no, por el momento no. Solamente me interesa que ustedes definan un objetivo, la variable conceptual, que en este caso, o sea, viene siendo como el desglose o un segundo desglose del objetivo, y la variable operacional, o sea, cómo lo vamos, que en realidad esto de la variable conceptual tiene que ver más que todo con la definición propiamente y la operacional, el significado que le vamos a dar en una investigación. Pero si ustedes quieren, lo podemos dejar al final, como podemos dejar el objetivo, le podemos llamar una macro variable y las variables secundarias. O sea, yo lo que necesito es que llevemos esta secuencia de objetivo, qué variables le va a dar respuesta al objetivo y qué variables secundarias le van a dar respuesta a esta macro variable. Así como lo estamos viendo aquí, que esta es de búsqueda de literatura, ¿verdad? Entonces plantean su objetivo, cuál es la variable que le va a dar respuesta al objetivo y el segundo o tercer desglose que ustedes consideren para dar respuesta a la otra variable. O sea, es esa secuencia que hay que siempre llevar. O como el ejemplo que les mencioné de las lesiones perianales, que van con un desglose del tema, ¿verdad? Entonces, hacia eso es que va orientada esta clase, nada más es para que ustedes conozcan la estructuración de ideas y la apliquen, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, quiero dejar grabada esta clase, porque aquí por lo menos en mi casa está cayendo una gran tormenta, y para que ustedes lo apliquen también. Traten la manera de hacer el ejercicio de desglose. Lo pueden inventar ustedes o lo pueden buscar de un artículo que ya exista. Ahí lo hacen al revés. O sea, si el artículo ya está publicado, redactan de forma inversa cuál fue el objetivo, cuál fue la variable, así como lo hemos visto ahorita con el ejemplo de las lesiones perianales. O pueden ustedes ya ir definiendo el tema de su monografía, que sería lo ideal. Recuerden que el trabajo final es una monografía de máximo 2 páginas. En el ejemplo que hemos visto, el artículo tiene casi 9. O sea, no quiero un trabajo demasiado grande, sino que un ejercicio pequeñito. Lo que quiero ver es que ustedes se extiendan en la búsqueda de literatura con al menos 3 referencias bibliográficas y que estructuren todo lo que ustedes están escribiendo. Así como lo estamos viendo ahorita, que usted diga, bueno, mi objetivo principal o mi objetivo general es este, luego puedo redactar 2 objetivos específicos nada más, no necesitan redactar hasta 5. Ahora, como quieran ustedes, tienen libertad para hacerlo desde 2 hasta 5 artículos, 5 objetivos específicos, y la cosa es que lo desglosen con sustento de literatura del tema que a ustedes más les guste. Si ustedes son internistas, pues de un tema de medicina. Si ustedes son cirujanos, pues de un tema de cirugía, ¿verdad? Entonces, lo dejo ahí a libertad. Y como les repito, esta tarea va a ser entregada el
viernes 16 de septiembre. Ya después de esto, ya tienen ustedes las herramientas suficientes para redactar el trabajo final, que es la monografía, para que no estemos corriendo allá por noviembre, sino que ya ustedes lo pueden ir trabajando desde ahorita. El trabajo final yo se lo voy a recibir el viernes 18 de noviembre, porque el ciclo lo cerramos el 30 de noviembre, ¿verdad? Entonces, el 18 de noviembre va a ser la última entrega de este trabajo de la monografía. Como les digo, 2 paginitas, si se fijan, son tareas sencillas que pueden llevar su tiempo, sí, pero ahorita me interesa esta matriz de congruencia. Yo les voy a compartir todo lo que les he dado ahorita, la clase, el cuadro de variables y el artículo, para que ustedes lo puedan leer con mayor detenimiento, con mayor detalle y les sirva para su tarea. ¿Alguna duda, pregunta o comentario?